La iglesia de Esmirna nos ha sido dejada como un ejemplo de fidelidad al Señor en medio de la persecución, sufrimiento, tribulación y la pobreza. Para lograrlo, tendremos que resistir a la presión de abandonar la fe que ha sido una vez dada a los santos, tal como el pueblo de Dios en Esmirna lo hizo durante los primeros siglos. En este video realizaremos un estudio bíblico muy profundo del mensaje a la iglesia de Esmirna. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. Empezamos. Esmirna, en turco, İzmir, es una ciudad metropolitana de Turquía situada en el extremo occidental de Anatolia, capital de la provincia de Esmirna, y el segundo puerto más importante del país tras Estambul, y la tercera ciudad turca en población, después de Estambul y Ankara. Es también la segunda ciudad más poblada del mar Egeo, después de Atenas. En la antigüedad clásica, la ciudad era conocida como Esmirna, un nombre que se mantuvo hasta la Ley de Servicio Postal de Turquía, Posta Hizmet Kanunu, de 28 de marzo de 1930, que hizo del nombre turco İzmir el nombre internacionalmente reconocido de la ciudad en la mayoría de los idiomas. Sin embargo, su nombre histórico todavía se usa en algunos idiomas, como el griego, Smurne, Smirne, el italiano, Smirne, y el español, Esmirna. Esmirna estaba a unos 56 kilómetros al norte de Éfeso, y en el griego la palabra Esmirna significa mirra. De todas las ciudades de Asia, Esmirna era la más encantadora. Se la llamaba el adorno de Asia, la corona de Asia y la flor de Asia. Añadía al encanto de Esmirna que el viento del oeste siempre soplaba por sus calles. El viento, decía Arístides, sopla por toda la ciudad, refrescándola como si fuera un soto de árboles. Esmirna estaba maravillosamente situada. Se encontraba al final de la carretera que cruzaba Frigia y Lidia y se dirigía al lejano oriente, y controlaba el comercio del rico valle del Hermo. Era inevitable que fuera una ciudad comercial. La misma ciudad estaba al final de un largo brazo de mar que acababa en un pequeño puerto encerrado en la tierra y en el corazón de la ciudad. Era el más seguro de todos los puertos y el más conveniente, y tenía la ventaja adicional de que en tiempo de guerra se podía cerrar fácilmente mediante una cadena de lado a lado de la boca. Era apropiado el que en las monedas de Esmirna se representara un barco mercante dispuesto a hacerse a la mar. De las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis 2 y 3, es la única que sobrevive hoy bajo el nombre de İzmir en Turquía. Su historia no tenía poco que ver con la belleza de Esmirna, porque era una de las pocas ciudades del mundo planificadas a propósito. Se había fundado como una colonia griega allá por el año 1000 a.C. Alrededor del año 600 a.C., le había sobrevenido una desgracia porque los lidios la habían asaltado por el este y destruido. Quedó prácticamente convertida en una serie de aldeas durante 400 años, hasta que la reedificó Lisímaco como un conjunto bien planificado. Se construyó con calles amplias y rectas. Estrabón habla de la belleza de sus calles, la excelencia de su pavimentación y los grandes bloques rectangulares de su construcción. La más famosa de sus calles era la calle del Oro, que empezaba en el templo de Zeus y acababa en el templo de Cibeles. Daba la vuelta al pie de la colina del Pago, y si los edificios que coronaban el Pago eran la corona de Esmirna, la calle del Oro era el collar que rodeaba el cuello de la colina. En las palabras de Jesús, donde se identifica a la iglesia de Esmirna, encontramos un eco de la historia de la misma ciudad, ya que se hace llamar el que estuvo muerto y vivió, y eso era un eco de la experiencia de la misma Esmirna. Esmirna tenía otras credenciales de grandeza, aparte de su ciudad. Era una ciudad libre, y sabía lo que era la lealtad. Mucho antes de que Roma llegara a ser la indiscutible señora del mundo, Esmirna le había dado su voto, y nunca le había fallado en su lealtad. Cicerón llamaba a Esmirna una de nuestras más antiguas y fieles aliadas.
Tal era la reverencia que sentía Esmirna por Roma, que ya hacia el año 195 a.C. fue la primera ciudad del mundo que erigió un templo a la diosa Roma, y en el año 26 después de Cristo, cuando las ciudades de Asia Menor se disputaban el honor de edificar un templo a la divinidad de Tiberio, fue elegida Esmirna aún por encima de la misma Éfeso. No solo era grande Esmirna en comercio, belleza y eminencia política y religiosa, sino también era una ciudad en la que florecía la cultura. Así es que Esmirna tenía un estadio en el que se celebraban juegos atléticos famosos todos los años. Una biblioteca pública imponente, un odeón que era el hogar de la música y un teatro que era uno de los más grandes de Asia Menor. En particular, Esmirna era una de las ciudades que pretendían ser la cuna de Homero. Tenía un edificio en su memoria llamado el Homerión y ponía la efigie de Homero en sus monedas. Esta era una atribución tan discutida como la de ser la cuna de Cervantes en España. De igual manera había una serie de templos con una arquitectura magnífica dedicados a los dioses Cibeles, Zeus, Apolo, Némesis, Afrodita y Esculapio. Ahora bien, como acabamos de ver antes de que se escribiera la carta a la iglesia de Esmirna, la ciudad de Esmirna fue destruida, sin embargo, resurgió y se convirtió en una de las ciudades más importantes de Asia. En las palabras de Jesús, donde se identifica a la iglesia de Esmirna, encontramos un eco de la historia de la misma ciudad, ya que se hace llamar el que estuvo muerto y vivió, y eso era un eco de la experiencia de la misma Esmirna. Leamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Queridos míos, como en ocasiones anteriores, el remitente de la carta es el Señor Jesucristo, y en esta ocasión vemos que se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Jesucristo es el primero y el postrero, es decir, Él es el inicio y fin. Él es el inicio de la profecía bíblica y el fin de la profecía bíblica. Él lo llena todo, es eterno. Por eso dice la Biblia: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquel que, independiente del tiempo de los hombres, con sus condiciones adversas o a favor, permanece fiel para siempre. El que estuvo muerto y vivió, nos recuerda que Él venció la muerte. Él es la resurrección y la vida, que ni la muerte puede detener sus planes. Por eso la iglesia podía depositar toda su vida y confianza en Él. Es interesante que la ciudad de Esmirna fue destruida en el 600 a.C. y aproximadamente 400 años después fue reconstruida por Lisímaco, quien fue general de Alejandro Magno, y convertida en una ciudad muy rica y comercial. En el año 180 después de Cristo, un terremoto la destruyó de nuevo y fue rápidamente reconstruida. Hoy en día es la única de las 7 ciudades que existe. Se llama Izmir y hay una comunidad cristiana allí. En las palabras de Jesús, donde se identifica a la iglesia de Esmirna, encontramos un eco de la historia de la misma ciudad, ya que se hace llamar el que estuvo muerto y vivió. Y eso era un eco de la experiencia de la misma Esmirna. El Señor nos recuerda que Dios tiene el poder de restaurar lo dañado y de guardar a los que en Él perseveran. Sigamos leyendo el mensaje a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La iglesia de Esmirna nos ha sido dejada como un ejemplo de fidelidad al Señor en medio de la persecución y el sufrimiento. Y de hecho, a diferencia de las demás cartas que el Señor envió a las otras iglesias de Asia,
Solo en el caso de Esmirna y Filadelfia no encontramos palabras de condenación para ellas. Como ya hemos dicho, en esta carta no se dice que esta iglesia tuviera alguna cosa de la que arrepentirse, sino que de hecho se le alaba por varias cosas. El versículo comienza haciéndonos notar que Jesús conoce bien, no solo a los suyos, sino también la maldad de sus enemigos. Veamos cuáles son estas cosas que el Señor conocía de ellos. Número 1. Habían sufrido tribulación de parte de los judíos. La iglesia en Esmirna había sufrido la tribulación, que parece que en su caso había venido de parte de los judíos. Fijémonos en la descripción que se hace de ellos. Se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto no sería de extrañar, puesto que ya a lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo desde el principio de la extensión del Evangelio, fueron los propios judíos y no los paganos, quienes, con sus Biblias en la mano, intentaron impedir el avance de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Notemos una vez más que Satanás no tuvo problemas en emplear al pueblo y a la religión que debería haber aceptado a Cristo para intentar acabar con él. Vemos también el fuerte lenguaje que el Señor emplea en cuanto a los judíos, de los que dice que realmente no son judíos, sino sinagoga de Satanás. Esta insólita expresión nos da a entender que su culto de adoración no congregaba al pueblo de Dios y que a quien realmente servían era a Satanás. Otro detalle: en el año 26 después de Cristo, durante el reinado de Tiberio César, se había erigido en Esmirna un templo en honor de este emperador, y una vez al año, todos los ciudadanos, a excepción de los judíos, tenían la obligación de reconocer públicamente que César era el Señor. Algo a lo que los verdaderos cristianos se negaban, puesto que ellos solo confesaban que Jesús es el Señor. Como acabamos de decir, los judíos estaban exentos de la obligación de adorar al emperador, puesto que Roma toleraba que fueran monoteístas. Durante un tiempo, el cristianismo fue considerado por las autoridades romanas como una parte del judaísmo y, por lo tanto, también fueron excluidos de la adoración imperial. Pero las autoridades judías de Jerusalén y los dirigentes de muchas sinagogas hicieron todo lo posible para que Roma hiciese una distinción entre el judaísmo y el cristianismo, de tal manera que finalmente lo consiguieron y los cristianos fueron obligados a rendir adoración al César, algo a lo que se negaban y por lo que tuvieron que sufrir una terrible persecución. Quizá algo de todo esto está en el fondo de la situación por la que estaba atravesando la iglesia en Esmirna cuando el Señor le escribió. Número 2. Era una iglesia pobre pero rica. Ellos sufrían porque eran pobres, del griego ptogeia, patokeia. En el griego hay dos palabras para referirse a la pobreza. La primera es penía, que se refiere a las personas que no son ricos, pero logran sobrevivir a través del esfuerzo de sus manos. La otra palabra que se traduce como pobre y aparece en este texto es slipsis, que describe a una persona extremadamente necesitada. Seguramente los creyentes en Esmirna eran personas de condición humilde, que al profesar la fe cristiana fueron despedidos de sus trabajos. ¿Quiénes eran ellos frente al sector poderoso de la sociedad? Pero una vez más, aunque los hombres se fijan y juzgan por el exterior, Dios penetra en la realidad interior, de tal manera que Cristo les dice: «Pero tú eres rico. ¡Qué consuelo!». Queridos míos, notemos algo importante aquí. La iglesia de Laodicea era una iglesia rica económicamente, pero notemos las palabras de Jesús para esa iglesia. Porque tú dices: «Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad». Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amados míos, a Dios no le importa el estatus social. Él no hace acepción de personas. Hoy en día en muchas iglesias se da preferencia a las personas que tienen más dinero. En cambio, a las personas que son pobres se les juzga por todo. Notemos la amonestación del hermano del Señor en cuanto a este tema. Leamos Santiago capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida,
y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Es verdad que los miembros de la iglesia de Esmirna eran pobres económicamente, pero ante Dios eran ricos, a diferencia de la iglesia de la Odisea, que eran ricos económicamente, pero ante Dios eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Esto nos debería llevar a reflexionar de cómo estamos espiritualmente delante de Dios. ¿Seremos ricos o seremos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos? Como decíamos antes, la ciudad de Esmirna disfrutaba de cierta riqueza material, pero espiritualmente era pobre, justo lo contrario que los creyentes allí. Ellos tenían una abundancia de bendiciones espirituales que nada tenía que ver con la riqueza del mundo, y que, por otro lado, eran eternas y nadie les podría quitar. Su situación nos lleva a pensar en varias cuestiones. La primera es que la fidelidad a Cristo comporta no solo tribulación, sino también en muchos casos, pobreza material. Sin embargo, esta pobreza material no es un factor que pueda impedir o limitar una vida cristiana en plenitud. Más bien, en muchas ocasiones sirve para fortalecerla. Con frecuencia, tener abundancia de bienes materiales es un impedimento en la vida espiritual, como en el caso de la iglesia en la Odisea. Y el pensamiento anterior nos debe llevar necesariamente a darnos cuenta de hasta qué punto el cristianismo nominal se ha apartado de esta norma. En muchos de sus templos por todo el mundo se manifiesta la riqueza, la pompa y el lujo de la que hacen gala en sus grandes eventos, quizá para intentar ocultar su verdadero estado de pobreza espiritual. Sigamos leyendo el mensaje a la iglesia de Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. A esta iglesia, el Señor advirtió que las pruebas, en vez de pasar, empeorarían. Entre los mártires de Esmirna, tenemos a Policarpo, el cual fue uno de los discípulos del apóstol Juan. Conoció el Evangelio en los años tempranos de su vida y se consagró de todo corazón a pastorear la iglesia de Esmirna, en la que actuó durante muchos años. Era amado de todos, no solo por sus canas, sino también por la piedad manifiesta en su vida y el espíritu cristiano que animaba todos sus actos. En el año 167 después de Cristo, la persecución se levantó violenta contra las iglesias de toda la región de Esmirna, y Policarpo, acusado por los judíos, fue capturado. Cuando Policarpo se vio frente a sus perseguidores, comprendió que su fin estaba cerca, y dijo: hágase la voluntad de Dios. Al comparecer delante del procónsul, éste le dijo: jura, maldice a Cristo, y te pongo en libertad. El anciano Policarpo le respondió: 86 años lo he servido, y él no me ha hecho sino bien. ¿Cómo puedo maldecir a mi Señor y Salvador? Finalmente fue condenado a morir quemado ante la insistencia de los judíos. Fue atado en la estaca y al encenderse la hoguera, las llamas rodearon su cuerpo como un arco, sin tocarlo. Entonces dieron orden al verdugo que lo traspasara con su espada, con lo que emanó mucha sangre que apagó el fuego. Así sufrió martirio Policarpo, obispo de Esmirna. Ahora bien, vemos que Jesús advirtió a la iglesia de Esmirna que la persecución seguiría por 10 días. Algunos eruditos bíblicos creen que estos 10 días son literalmente 10 días reales de tribulación. Sin embargo, hay otros que creen que estos 10 días representan 10 periodos de la historia de la iglesia bajo 10 emperadores tiranos, donde no se incluye a Nerón, porque él reinó antes que Juan escribiera el Apocalipsis. Personalmente yo creo que eran 10 días literales. Sin embargo, cualquiera que sea el caso, la tribulación iba a aumentar aún más en Esmirna, puesto que Satanás iba a echar a algunos de ellos en la cárcel.
Quizá esta situación se debía a que algunos miembros de la comunidad judía estuvieran colaborando con las autoridades locales para terminar con la minoría cristiana. Tal vez fuera así, pero no se puede afirmar con seguridad. En cualquier caso, sí que hay dos cuestiones claras sobre las que tenemos que reflexionar. En primer lugar, vemos que el Señor no esconde a los suyos el coste que puede llegar a tener el servicio a Dios en un mundo bajo la influencia de Satanás. Y hay que seguir recordando esto en nuestros días, cuando hay muchos predicadores que presentan un mensaje triunfalista que niega el dolor y el sufrimiento del pueblo de Dios para hablar solo de prosperidad y triunfo. Y en segundo lugar, es interesante notar que a la iglesia en Filadelfia se le promete todo lo contrario. Para ellos Dios pondría una puerta abierta la cual nadie podría cerrar y entregaría de la sinagoga de Satanás a los que se decían judíos, pero que no lo eran. Esto nos lleva a preguntarnos por qué Dios actuaba de forma tan diferente en estas dos iglesias. De hecho, la historia de la iglesia ha revelado estas mismas diferencias en infinidad de ocasiones, y aún hoy podemos seguir viéndolas. La cuestión es que no todos tienen el mismo examen de parte de Dios, quien conoce bien a sus alumnos y sabe cuáles son sus necesidades concretas. Ahora bien, vemos que Jesucristo al vencedor le da una promesa que viene con una extraordinaria recompensa. Leamos lo que dice el texto bíblico. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En estas palabras de consuelo de Cristo para su iglesia en Esmirna, hay varios puntos importantes en los que debemos meditar. Número 1. ¿Cómo vencer el temor? El Señor anuncia de antemano a la iglesia lo que iba a padecer, pero le anima diciéndole: no temas. Ahora bien, ¿cómo es posible vencer el temor al sufrimiento? Hay varias cosas que nos pueden ayudar. Dios fija de antemano el límite de las pruebas. Tendréis tribulación por 10 días. Con esto vemos que el Señor siempre está en el control de todo lo que nos pueda ocurrir. Satanás no puede hacer lo que quiera con los creyentes. Por ejemplo, tuvo que pedir permiso al Señor para poder tentar a Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El sufrimiento es el camino a la gloria. El apóstol Pablo lo explicó claramente en su carta a los romanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Número 2. Sé fiel hasta la muerte. La ciudad de Esmirna se había distinguido por su fidelidad al emperador romano, y del mismo modo la iglesia que se reunía en aquel lugar debía ser fiel a su Señor, y esto a pesar de los intensos sufrimientos y pérdidas que esto les pudiera traer. Ahora bien, ¿en qué consiste ser fiel hasta la muerte? En el contexto de esta carta, hemos de pensar necesariamente que tenía que ver con sufrir el martirio por causa de la fe. Pero no debemos limitarlo exclusivamente a eso, sino que debemos pensar también en la fidelidad al Señor en toda nuestra manera de vivir hasta el día en que Él decida llevarnos de este mundo a su gloria eterna. Número 3. Y yo te daré la corona de la vida. Esmirna era conocida también por sus pruebas atléticas, en las que se premiaba a los ganadores con una guirnalda o corona de flores. Pero esta distinción deportiva se marchitaba en poco tiempo, algo que no ocurrirá jamás con la corona que el Señor dará a los creyentes por su servicio fiel hasta la muerte. El apóstol Pablo contrasta la corona inmortal del cristiano con la corona perecedera de laurel, que era el premio del vencedor en los Juegos Atléticos. Leamos 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 en adelante. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Queridos míos,
Al analizar este versículo vemos que si luchamos hasta el final y salimos vencedores, nos está reservada una corona incorruptible. Aunque al considerar todo esto nunca debemos olvidar que para que el Señor nos pudiera dar esta corona de la vida, Él tuvo que llevar una corona de espinas y morir por nosotros en la cruz. Por esta razón, amados míos, consideremos las palabras del apóstol Pablo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Queridos míos, la iglesia de Esmirna es de gran inspiración para nosotros. No importa lo que estemos pasando, sigamos luchando, sigamos esforzándonos, sigamos creyendo en nuestro Dios, y cuando lleguemos a la meta final, Él nos concederá la vida eterna. Y eso es mejor que todas las riquezas materiales de este mundo. Así estamos llegando al final de este video. Gracias, mis queridos hermanos, por ser parte de nuestro canal Sabiduría. Los apreciamos mucho, y sin más que decir ahora me despido, y conmigo será hasta un próximo video.